No deberías estar escuchando a los profetas de la fatalidad en Internet. Hay un número creciente de personas que están planteando todo tipo de teorías de los últimos tiempos, y muchas de ellas simplemente no son bíblicas. El anticristo ha aparecido. La batalla entre Gog y Magog ha comenzado. Este político es el anticristo. Este es el próximo movimiento del diablo en la tierra. Hay tantos mensajes por ahí que están llenos de pesimismo y falsedades. Pero verás, quiero compartir contigo directamente de la Biblia la señal más importante que nos han dado sobre el fin de los tiempos. Cuando se le preguntó acerca de los últimos días, la primera señal sobre la que Jesús nos advirtió no tuvo que ver con la guerra o una invasión demoníaca de ángeles caídos. No tuvo que ver con el rapto ni ningún tipo de pestilencias. En Mateo 24, versículo 4, Jesús nos da 7 palabras que señalan el fin de los tiempos. Él dice: mirad que nadie os engañe. Jesús señaló el engaño como la primera señal que presagiaría el inminente amanecer de la eternidad. De todas las cosas que podría haber dicho, ¿por qué el engaño? ¿Por qué no se levantará algo más emocionante como nación contra nación y reino contra reino? Y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares, o que los cristianos de todo el mundo serían perseguidos y silenciados. Estas cosas sucederán. Pero esto no fue lo primero que Jesús dijo que sucedería. ¿Por qué? Bueno, piensa en ello. La mayoría de las señales del fin de los tiempos afectarán a las personas más externamente que internamente. Por ejemplo, guerras y rumores de guerra. Esto tiene un efecto externo a medida que se destruye la infraestructura. Se altera una forma de vida normal, etc. Hambrunas o pestilencias. Una vez más, hay un efecto exterior. Hay vidas amenazadas y la salud y el bienestar están en riesgo. Pero ya ve, el engaño tiene un efecto interno. Y yo diría que es mucho más peligroso porque tiene consecuencias eternas. Cuando alguien cree en un falso profeta y es engañado, puede vivir en un país pacífico, puede pasar la vida sin experimentar hambre ni pestilencias, pero su destino eterno es el infierno. Entonces, creo que la advertencia más importante y la primera advertencia que nos da Jesucristo es que miremos que nadie os engañe, porque las consecuencias de hacerlo son mucho más graves que las que puede traer cualquier guerra o hambruna. En los próximos momentos, quiero demostrar e ilustrar por qué las llamadas celebridades de fe no deberían ser modelos a seguir ni personas a las que admirar. Y en segundo lugar, quiero mostrarles que al final del día, no se trata de quién eres, no se trata de lo que tienes, sino de tu relación personal con Jesucristo. Ahora bien, una de las marcas registradas del fin de los tiempos que podemos buscar es el abandono de las creencias doctrinales y morales. Entre 2019 y 2020, Kanye West hizo pública su fe y su conversión al cristianismo. A esto le siguió su aparición en algunas iglesias muy conocidas. Incluso una vez fue citado diciendo lo siguiente en un evento: quiero hacerles saber que no estoy aquí para su entretenimiento esta tarde. Estamos aquí para difundir el evangelio. Soy un converso reciente, un avance rápido unos años después. Estos son algunos de los titulares que leemos. Kanye West afirma ser el nuevo Jesús en un nuevo álbum sexualmente gráfico. Kanye West dice que tiene problemas con Jesús después de oraciones sin respuesta. Kanye West renuncia a la fe cristiana. Se llama a sí mismo Dios. Entonces, este hombre, a pesar de todas las apariencias, nunca fue verdaderamente un cristiano. Quizás estaba luchando con dudas intensas o rebelión, pero todavía es cristiano. Entonces, la última opción es que esta persona era cristiana, pero ahora se ha alejado. Solo Dios sabe las respuestas a esto. Pero al final del día debes recordar que solo porque alguien diga el nombre de Jesucristo, no significa que sea salvo y tenga una relación con Él. Así que nunca se apresuren a colocar a nadie en un pedestal, especialmente a aquellos que están en el centro de atención. Aquí hay un versículo de la Biblia para tener en cuenta. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero en realidad no nos pertenecían, porque si hubieran sido nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero van a demostrar que ninguno de ellos nos pertenecía. Como personas nunca debemos anclar nuestra fe en Dios porque esta celebridad o este pastor lo diga. Nunca debemos vincular a Dios con una persona individual que tenga influencia o riqueza. En estos últimos días veremos una gran apostasía. Y esto literalmente significa un alejamiento de la fe. Esta apostasía puede ocurrir en dos frentes diferentes.
Alguien puede alejarse de la verdad de la Biblia, y esto es una especie de apostasía doctrinal. Pero también existe la apostasía moral, en la que una persona se aparta de las instrucciones morales de las Escrituras. Creo que en estos últimos días veremos que la decadencia de la moralidad se hará más evidente. Las palabras del apóstol Pablo describirán vívidamente las actitudes y comportamientos que prevalecerán en los últimos días. Las personas serán amadoras de sí mismas, amantes del dinero, orgullosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, desalmadas, impasibles, calumniadoras, sin autocontrol, y la lista continúa en todo el mundo. Hoy en día, nosotros los cristianos no podemos evitar notar la disminución constante de personas que asisten regularmente a la iglesia o se aferran abiertamente a la fe cristiana. Antes, los negocios cerraban los domingos. Los empleados permitían que sus trabajadores tuvieran los domingos libres y asistir a la iglesia parecía ser la norma en comparación con nuestros pares. Los tiempos han cambiado. Cuando le digo a la gente que prefiero tener los domingos libres en el trabajo para poder asistir a la iglesia, la gente casi parece ofendida porque me considero religioso. ¿Qué está pasando aquí? A medida que el celo y el entusiasmo por la fe cristiana disminuyen a nuestro alrededor, la hostilidad y el desprecio hacia Cristo y sus enseñanzas aparentemente aumentan. ¿Es justo decir que la religión está muriendo? No, esta no es una evaluación justa. La religión está viva y coleando, pero la gente ha cambiado sus prioridades. La gente de hoy está más preocupada por cómo pueden beneficiarse personalmente. Están menos preocupados por cómo pueden servir humildemente a Dios y a los demás. La religión sigue prevaleciendo, pero el objetivo final ya no es amar a Dios ni amar a nuestro prójimo. Les afirmo que hay una nueva religión que se está afianzando en la vida de las personas hoy en día. Esta religión es contraria a los valores y enseñanzas de las generaciones que nos precedieron y a las mismas enseñanzas de Cristo que tanto apreciamos. Esta nueva religión emergente es una religión del yo. Muchas iglesias y cristianos hoy afirman que el propósito número 1 en la vida es honrar a Cristo. ¿Pero es esto cierto? ¿Sus acciones respaldan esto? Yo diría que, de hecho, muchos están convencidos de que están poniendo a Cristo en primer lugar en sus vidas, porque esta religión emergente del yo ha crecido sutilmente cuando Eva fue engañada en el jardín. Me temo que hoy muchos han quedado atrapados en esta mentalidad egoísta. Muchas personas buscan escuchar cosas acerca de la Biblia que les hagan sentir bien, pero nunca se detienen a considerar si esas cosas son ciertas. Los cristianos y los no creyentes hoy parecen estar de acuerdo en una cosa. Lo que realmente importa en la vida es la felicidad. ¿Pero qué dice la Biblia? Jesús nos ilumina tan perfectamente en Mateo 16, 24 a 26 sobre cuál debería ser realmente nuestro enfoque en la vida. Establezcamos esta porción de las Escrituras como nuestro texto principal para esta lección. En el versículo 24 de este texto, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Jesús es muy claro en lo que dice. Si las personas quieren seguir a Cristo, lo que muchos afirman que quieren, entonces deben estar dispuestas a dejar de lado lo que desean y dedicarse a lo que Dios desea. Esto es extremadamente impopular hoy en día. La religión del yo enseña que nuestra felicidad, esperanzas, sueños y comodidad son las actividades más importantes que una persona puede tener. Aunque esta idea puede parecer agradable en la superficie, sutilmente está socavando el fundamento mismo del ministerio de Cristo. Es difícil convencer a una persona de que debe poner a Dios en primer lugar en una sociedad que constantemente se le inculca. Todo lo contrario. La gente es constantemente bombardeada con anuncios de artículos nuevos y atractivos para comprar, presión en el trabajo para convertirse en el más grande y mejor, o música que glorifica la felicidad por encima de lo que es correcto y saludable. Cuando la gente continúa viviendo con este enfoque interno y pierde de vista a Dios, el resultado siempre es vacío. Considere la sabiduría que nos brinda Proverbios 37:9. 2 cosas que te pido. No me las niegues antes de morir. Aparta de mí la falsedad de la mentira. No me des pobreza ni riquezas, ni me alimentes con el alimento que necesito. No sea que me sacie y os niegue y diga, ¿quién es el Señor? O no sea que sea pobre en acero y profane el nombre de mi Dios. La religión del yo nos enseña a adquirir constantemente más y más.
Cada año sale al mercado un nuevo modelo de vehículo popular, y la gente hace todo lo que está a su alcance para comprarlo. Cada año sale un nuevo teléfono celular, y la gente cuenta cada centavo que tienen para asegurarse de ser una de las primeras personas en tener ese nuevo teléfono. Pero, ¿con qué frecuencia la gente considera que el coche y el teléfono que ya tienen están bien? ¿Por qué la gente nunca está satisfecha? Es porque sienten que se merecen los nuevos artículos de moda del mercado. A menudo están demasiado centrados en sí mismos como para darse cuenta de que hay preocupaciones mucho mayores en la vida que atender que simplemente obtener artículos que elevarán su estatus social. Su deseo por las cosas materiales es una falsificación de la felicidad y nunca satisfará realmente a nadie. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad y contentamiento se alcanza cuando una persona busca a Dios por encima de todo. Proverbios nos advierte que el deseo de obtener lo que queremos, o incluso lo que necesitamos, no debe tener prioridad sobre nuestro caminar con Dios. ¿Vale la pena el costo de negar a Dios por estar lleno de comida, bebida y lujos? ¿Vale la pena profanar el mismo nombre de Dios por vivir la vida como ladrón como medio para obtener las cosas que uno quiere? La respuesta es no. Entonces, nuestra prioridad debería ser pedirle a Dios la cantidad justa de cosas que queremos y necesitamos, y estar contentos con cualquier cantidad que Él decida darnos. En un mundo que prioriza la autopreservación, la Biblia nos enfrenta a una verdad muy difícil de aceptar. Esta idea puede parecer contradictoria y, sin embargo, se puede encontrar mucho gozo y paz cuando uno la acepta por fe. El mismo acto de dejar ir incluso nuestras vidas es la clave para encontrarlas. La religión del yo enseña que el objetivo final en la vida es descubrir quién eres y satisfacer ese destino egoísta. Sin embargo, aquí vemos desde la misma boca de nuestro Salvador que la voluntad de abandonar nuestra propia vida y nuestro propósito es exactamente lo que nos ayuda a encontrar nuestra vida y nuestro propósito. Esto es posible porque nuestra identidad está en Cristo. Cuando le damos a Cristo el liderazgo adecuado que merece, entendemos que cualquier valor que tengamos se basa únicamente en Él y no en nosotros mismos. Ahora alguien podría sentirse tentado a decir, ¿me estás diciendo que mi seguridad no es importante para Dios? ¿Cómo es que necesito estar dispuesto a perder mi vida por Él? Amigo, debemos entender que aunque Dios nos cuida, nos protege y nos bendice, nada de esto es obligatorio para Él. Él hace estas cosas porque nos ama, no porque sea necesario. Debemos entender que Dios puede permitirnos pasar por ciertas pruebas, dificultades o incluso perder la vida con tal de darle gloria. La forma en que una persona responde a esta verdad es un buen indicador de cuán fuertemente ha sido influenciada o no por esta mentalidad de autoadoración. A lo largo de la Biblia, vemos buenos hombres y mujeres de Dios que han vivido con una calidad de vida mucho menor que usted y yo. Vemos al pueblo de Dios menospreciado, agredido físicamente e incluso asesinado. La mayoría de las personas en estos días difícilmente estarían dispuestas siquiera a causar molestias por Dios, y mucho menos sufrir daños corporales o dar sus vidas. Incluso ahora, mientras afirmo que soy un seguidor de Cristo, la idea de perder la vida o sufrir dolor a causa de mi fe suena aterradora. Esto es algo en lo que debería trabajar. Estoy seguro de que no soy el único, pero a medida que leemos las Escrituras, encontramos una y otra vez pequeñas pistas de que Dios quiere que tengamos claras nuestras prioridades. Nuestra preocupación es estar con nosotros mismos o con Dios y su propósito. Note que Dios permitió que el apóstol Pablo soportara cierto problema de salud, con el fin de no permitirle volverse demasiado arrogante y orgulloso. Aunque Pablo le pidió a Dios varias veces que le quitara esto, Dios decidió permitir que Pablo continuara con el aguijón en su carne. Vemos un escenario similar cuando Job pierde su riqueza, sus hijos y su salud a manos de Satanás. Dios permite que esto suceda, al igual que la condición de salud que padece Pablo. ¿Se preocupa Dios por Pablo? ¿Se preocupa Dios por Job? Por supuesto que sí, y muchísimo, pero tampoco prometió nunca que la vida sería fácil, cómoda o incluso segura para el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios tampoco nos prometió nunca seguridad. Debemos estar dispuestos a perder nuestras vidas si eso es lo que Dios desea de nosotros. No tenemos que entender, pero sí debemos obedecer. El mundo nos enseñará que debemos hacer lo que nos haga felices y vivir de lo que percibimos como nuestro destino. Pero eso es falso.
Lo que realmente importa es someternos a cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo que le traerá gloria. Debemos resistir esta religión emergente que busca elevarnos por encima de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Si fueras a casa esta noche y te quedaras dormido, y en medio de la noche fueras despertado por el sonido de una trompeta como ninguna que hayas escuchado antes, y en un abrir y cerrar de ojos el rapto tuviera lugar, ¿te despertarías traumatizado y temeroso? ¿O te despertarías con gozo y expectación, sabiendo que estás bien con Dios? Sabiendo que todas tus cuentas con Dios fueron pagadas en su totalidad. Muchos se dedicarán a sus actividades cotidianas. Algunos estarán en el metro de regreso a casa después del trabajo. Los adolescentes estarán en el cine preparándose para ver la última película de Marvel. Los médicos y enfermeras registrarán su entrada, mientras otro grupo registra su salida. Y luego, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, los que estamos vivos y permanecemos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínatelo. 2 personas trabajando en sus cultivos en el jardín, arando, desmalezando, plantando o cosechando. El sol golpea sus cejas sudorosas, pero la conversación es escasa. De repente, uno se va sin previo aviso. El otro se queda en pie, horrorizado cuando las herramientas caen sin control al suelo. El único granjero solitario finalmente se da cuenta de que todas esas historias que había escuchado a lo largo de los años eran ciertas. Ahora, está solo para esperar los terribles acontecimientos del período de la tribulación. Ahora, tal vez puedas imaginar a 2 mujeres trabajando en la recolección de suministros para hacer su ración semanal de pan, mientras la masa polvorienta y enharinada se coloca sobre la tabla desgastada, amasándola para producir el hermoso pan precocido. Una mujer desapareció en el aire cuando su ropa cayó al suelo, cortando la nube de harina que flotaba en el aire. La otra mujer solo puede mirar con incredulidad mientras se le corta el aliento en la garganta. De repente, las palabras de alguna conversación distante resuenan en las cámaras de su mente. Por favor, no esperes. Debes estar listo. No podéis prepararos porque el rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Imagínese el caos en la tierra cuando esto suceda. Imagínense los medios de comunicación informando que millones han desaparecido, aparentemente desvanecidos en el aire. Imagínese la angustia del hombre o la mujer cristiana que sabía exactamente lo que acaba de suceder. El horror en sus rostros cuando se dan cuenta de que han sido abandonados. Sí, escucharon acerca de Jesús. Podían recitar la palabra de Dios, pero no estaban bien con Dios. Vivían una doble vida, una vida en la que un pie estaba en el mundo y el otro en la iglesia. Tenían una mano en la Biblia y la otra en el mundo. Un pastor dijo que después del rapto, las iglesias se inundarán de gente angustiada, gente que llorará y llorará porque sabe quién ha sucedido. Saben que se han quedado atrás y saben lo que se avecina. Ahora quizás te preguntes qué viene después del rapto. Bueno, la Biblia nos advierte de un tiempo en el que el anticristo llegará al poder y engañará a las masas. La gente se verá obligada a hacerse una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender cualquier cosa. Esta marca significará lealtad al anticristo. Y aquellos que se nieguen a aceptarlo no podrán participar ni funcionar en la sociedad. Imagínese un mundo donde ni siquiera se puede comprar una barra de pan o un galón de leche sin la marca de la bestia. Imagínese estar completamente aislado de la sociedad y obligado a vivir de la tierra solo para sobrevivir. Además, el cristianismo será prohibido y los creyentes enfrentarán persecución e incluso la muerte por su fe. La presión para inclinarnos ante el anticristo será intensa. Las familias serán destrozadas cuando los seres queridos decidan tomar la marca y alejarse de Dios. Simplemente escuche cómo la Biblia describe los eventos de lo que sucederá en ese día y hora. Apocalipsis 13, 14, 17 dice: Y con todos los milagros que le permitieron hacer a favor de la primera bestia, engañó a todo el pueblo que era de este mundo. Ordenó al pueblo que hicieran una gran estatua de la primera bestia, que fue herida de muerte, y luego volvió a la vida. Luego se le permitió darle vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que cualquiera que se negara a adorarla debía morir. Exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia
o el número que representaba su nombre. Imagínese un mundo donde no se puede orar o adorar abiertamente a Dios sin temor a ser atrapado y castigado. Imagínese tener que ocultar su fe y sus creencias, sin saber en quién puede confiar. Además de este hecho de que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos necesitarán un marco para comprar y vender, lo que significa que habrá una especie de moneda mundial controlada por el anticristo. Todas las transacciones financieras serán monitoreadas y controladas, y aquellos que se nieguen a conformarse no podrán participar en la sociedad. Este mundo será uno de oscuridad, miedo y desesperación. Entonces, si puedes escuchar mi voz hoy, te animo a que pongas a Jesús en primer lugar en tu vida. Debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de suscribirte para más contenido. Esto fue Espiritualidad. Déjanos un comentario, comparte y haznos saber que este video te ha gustado con un like. Nos vemos en el próximo episodio.